El conflicto en Ucrania, ¿sí? Resulta que hoy el presidente de Ucrania se declara como el Día de la Unidad, en el día que se supone que podría empezar, ¿no? Podría haber una invasión, es un día como clave por aquella parte del mundo. Vamos a profundizar en el conflicto entre Ucrania y Rusia, las claves para entender el origen y analizar cómo se está viviendo la situación en esa zona. Y hemos convocado, obviamente vía Zoom, a Santiago Arca, él es analista de política y seguridad internacional, es un uruguayo que está viviendo en este momento en Varsovia. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Aquí, un gusto. A ver si el audio... Sí, ahora está, ahora enganchó. ¿Enganchaste? ¿Nos escuchás bien, Santiago? Sí, los escucho perfecto. Ah, bueno, Ahora sí, bárbaro, ahora sí. bárbaro. Para arrancar un poquito a charlar sobre el tema, lo ideal es hablar sobre el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y cuáles fueron o son los hechos, digamos, de la historia reciente que justifican la situación en la que la zona se encuentra en el día de hoy. ¿Te parece que podés hacer esa actualización? Perfecto, sí. Obviamente que el conflicto actual tiene antecedentes inmediatos, pero uno para entender estos antecedentes inmediatos tiene que pasar a analizar un poco más el contexto de Ucrania en el mundo, ¿no? Ucrania es un país que ha pasado diferentes divisiones territoriales en su momento. Ya por el siglo X fue un estado muy potente medieval, pero después de eso fue bastante socavado por diferentes imperios, el mongol, luego pasó a ser parte de Lituania, Polonia, lo que fue el Reino de Polonia, y posteriormente pasó a ser parte de Austria y luego Rusia, con este último que ha tenido más vínculo histórico reciente. Ucrania tuvo cierto momento de independencia ya por cuando la Revolución Rusa surgió en 1917, pero al nacer la Unión Soviética en el 22, y Ucrania se incorpora a lo que era la Unión Soviética, una de esas repúblicas fundadoras de la Unión Soviética, y forma parte de la URSS hasta su disolución en 1991. ¿Qué pasa? Bueno, en los años 90, Ucrania nuevamente entra a vivir esa independencia, pero no sin problemas. Tenía muchos problemas económicos, crisis económicas, políticas, mucha corrupción y todavía una dependencia importante de Rusia. Y el contexto de los años 2000 es muy importante para entender lo que hoy está pasando. En 2004 hubo unas elecciones muy importantes entre un candidato pro-occidental y un candidato pro-ruso, y en el balotaje ganó aparentemente el candidato ruso. Esas elecciones fueron denominadas como fraudulentas por la población que tomó las calles, la llamada Revolución Naranja, y allí una nueva elección trajo a otro presidente, que era el presidente que perdió en el balotaje, presidente pro-europeo. Era un momento muy clave. Estas elecciones de 2004 también estaban enmarcadas en lo que era la expansión de la Unión Europea, con 10 países nuevos, y la expansión también de la OTAN. Esta presidencia luego pasa a a la elección de 2010, y allí es cuando gana el candidato prorruso que había perdido la elección anterior, Yanukovych. Y este candidato tiene un momento clave en su presidencia, que duró desde 2010 hasta 2014, cuando en noviembre de 2013 rechaza un acuerdo de cooperación política comercial con la Unión Europea. Esto, evidentemente, como ustedes recuerdan, llevó que los ucranianos tomaran las calles, hubo algo de violencia y terminó con el presidente depuesto por el Parlamento ucraniano. Allí, en ese mismo momento, cuando el presidente ucraniano es depuesto, el presidente prorruso es depuesto, invaden un ejército sin bandera, que la prensa llamó como los pequeños hombres verdes, que luego posteriormente Putin evidentemente dijo que eran soldados rusos, que toman la región de Crimea y la región de Donbass. Esto es muy importante para entender lo que está pasando hoy en día, porque ese conflicto sigue de latente y sigue, digamos, teniendo repercusiones porque la guerra sigue vigente. Entonces, podemos mencionar que en esa región de Donbass hay dos principales provincias y autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk,
y son actualmente dominadas por separatistas prorrusos. La región de Crimea está legalmente anexada a lo que es Rusia y eso lleva a que, bueno, obviamente la comunidad internacional está dividida en lo que es el occidente global, ¿no?, que apoya la integridad territorial de Ucrania, y Rusia con sus intereses del irredentismo ruso, de bueno, la patria grande, como le dicen ellos. Santiago, más allá de lo cultural, porque Ucrania es la esencia de la Rusia, ¿no? Eso me imagino que para los rusos, que Ucrania no sea parte de Rusia, debe ser terrible. Pero la actividad agrícola sigue siendo muy importante en Ucrania, porque un cuarto de lo que se consume de los productos agrícolas en la propia Rusia venían por lo menos de Ucrania, ¿no? ¿Eso sigue siendo así? Sí. ¿Sigue habiendo una dependencia? Por ejemplo, el gas lo importan de Rusia, el petróleo también lo importan de Rusia, todo lo que es la energía atómica es también importada de Rusia. Entonces, hay una dependencia muy ligada, ¿no? Sí, Ucrania es digamos, una potencia en cuanto a la tierra cultivable, es la mayor tierra cultivable de Europa. También hay ciertas reservas muy importantes de recursos naturales, el titanio, el uranio, pero obviamente la cuestión energética, como tú mencionabas, es muy importante. La propia Unión Europea depende mayoritariamente de Rusia en las importaciones de gas, petróleo y carbón, y eso causa un interés geopolítico muy importante en la región. Por eso el interés en Ucrania, tanto de Estados Unidos por la influencia rusa, pero también esa dependencia de la Unión Europea hoy en día con Rusia y lo que ello causa con la relación en Ucrania, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cómo intercede la OTAN en este conflicto? Bien, bueno, los reportes mencionan que hay entre 100 y 150.000 tropas alineadas justamente en la frontera con Ucrania, y esto Occidente, la OTAN, lo toma como una amenaza del uso de la fuerza, y esto obviamente está prohibido en las relaciones internacionales. No solamente ya tenemos esa guerra latente, sino que esto implicaría un caos humanitario, político y económico mucho más grande. Entonces, tenemos el argumento ruso que dice que las tropas, excluyendo obviamente la región de Donbass y Crimea, están en territorio ruso, y tenemos el argumento de, digamos, Occidente, que eso presenta una amenaza de invasión inmediata. El argumento ruso es que, bueno, obviamente son ejercicios militares, y eso se hace internacionalmente, es bastante común. Estados Unidos manda también sus buques, por ejemplo, el mar del sur de la China, cuando hay algunas disputas sobre a quién le pertenecen ciertas aguas, ¿no? Pero lo que aquí importa es eso, ¿no? Es cómo se está leyendo eso y cuáles son en realidad los factores profundos, de fondo, que no solamente se debe a la posible invasión, sino al conflicto más político y económico en la región. Si bien Rusia anunció, ¿no?, como decíamos, el fin de las maniobras militares, desde Occidente se ve con cautela este tema, ¿no? ¿Tú qué pensás? ¿Que realmente pueda existir una invasión y que este anuncio no sea más que, no sé, una estrategia de distracción o de hacer creer que todo se terminó? Claramente. Recordemos en ese entonces, cuando invadieron esos hombres de verde a estas regiones de Ucrania, fue una negativa del Kremlin de que no eran rusos, pero después sí se admitió. Pero no solamente tenemos ese antecedente inmediato, sino también lo que pasó en Georgia en 2008, cuando separatistas prorrusos desde los años 90, desde la propia independencia de Georgia después de la Unión Soviética, están en conflicto. Bueno, hoy en día las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia son reconocidas por muy pocos países del mundo, como Siria, Venezuela, Rusia. Y bueno, esto plantea un antecedente también inmediato, que en ese entonces la excusa también fue la proximidad con la OTAN. Lo que está pasando hoy en día también da esa posibilidad que esta invasión realmente se haga efectiva y las maniobras que el Kremlin está haciendo de manera comunicativa en realidad no sean tales, ¿no? Claro. Hay bastantes antecedentes. ¿Y qué pasa con el día de hoy? Hoy parece ser un día clave. Hoy, el 16 a las 3 de la tarde, según dijeron, sería como el momento donde se podría llegar a producir esta invasión. ¿Qué tanto de cierto hay en esto y qué tanto no?
Bien, bueno, exactamente el presidente Zelensky ucraniano dijo que hoy en día la inteligencia ucraniana indicaba que era el día de la invasión. A mi modo de vista, una guerra en este sentido no le favorecería a nadie y creo que si bien está la posibilidad, las probabilidades son bastante bajas, pero de todas maneras hay que seguir monitoreando la situación y ver cómo se siguen desplegando o Claro. retrayendo las tropas. ¿No? Santiago, en cuanto a la población, ¿no? Que también los va a ver afectados más allá de los temas políticos, económicos que van a influir, ¿cómo está la población en el día a día? ¿Está preocupada? ¿Se habla de esto en las calles? ¿Qué más o menos, qué ambiente hay en el país? Bien, recordemos entonces un tema humanitario, ¿no? La guerra actual que sigue vigente tuvo un saldo de 14.000 muertos, entre ellos 3.000 civiles en Ucrania y más de 7.000 heridos. Entonces uno pensaría que bueno, es un tema que tiene cierta preocupación en Ucrania, pero hablando con amigos y bueno, eso uno tiene la posibilidad de estar aquí en esta región y conocer gente que está allí o tiene su familia, bueno, quizás no se siente tanta tensión como hoy en día la OTAN está manejando, ¿no? Obviamente que una guerra solamente traería perjuicios humanitarios y económicos muy grandes y los civiles generalmente son los más perjudicados, ¿no? La población ucraniana ha sufrido bastante como para tener que nuevamente lidiar con algo a esta escala. Claro, los cuerpos diplomáticos estaban pidiendo a sus compatriotas, por ejemplo, de Estados Unidos, que dejaran el país. ¿Se fue mucha gente en estos días? ¿Se notó, digamos, la fuga de gente? Bueno, Ucrania se ha caracterizado hace muchos años de tener una diáspora importante, ¿no? Mismo aquí en Polonia hay 1.5 millones de ucranianos que viven y trabajan aquí. Entonces, el flujo de personas también depende mucho de los factores económicos. Muchos ucranianos dependen del trabajo en otros países de la región, dentro de Europa. Entonces, sería difícil medir cuál es el impacto actual en términos migratorios. Quizás las cifras no están aún, pero evidentemente que una crisis humanitaria desencadenada por una eventual invasión traería graves problemas migratorios para Europa. Entonces, por eso es importante bueno, evitarla, ¿no? Tenemos la Organización de Cooperación y Seguridad en Europa, de la cual forman parte la mayoría de los estados de la OTAN, incluso Rusia y Ucrania, y bueno, si bien hasta este entonces había una misión de observación, hoy en día esta organización no está teniendo muchos frutos. Y vemos que hay como un corrimiento de lo que es la diplomacia multilateral, la diplomacia de las organizaciones internacionales hacia lo que son los encuentros bilaterales, como tuvo Macron, como tuvo el canciller alemán, ¿no? Entonces, realmente hoy en día estamos viendo unas relaciones internacionales marcadas por personalismos muy importantes y bueno, ese personalismo hace que a veces se genere mucha más incertidumbre de lo esperado. ¿De qué población en total estamos hablando en la zona y qué posibilidades existiría de que mucha gente se fuera, ¿no? Como refugiados a otros países? ¿Qué apertura hay en ese sentido y cómo ves tú la posibilidad de que al ocurrir una eventual invasión gente pueda huir hacia otros países para evitar la guerra? Bueno, es un tema que mismo ya Europa ha estado sufriendo con la crisis en la frontera bielorrusa y Polonia, ¿no? El tema de los refugiados sigue siendo un tema de la agenda muy importante en la Unión Europea, pero también forma parte de un tema de seguridad nacional. En este caso, la población de Ucrania son alrededor de unos 41 millones de habitantes. Ucrania sigue luchando con esas reformas tan necesarias en temas sociales, económicos, políticos y por ende hay mucha población que todavía está en la pobreza bastante importante. Entonces tenemos una población vulnerable que en caso de que se desate una guerra tendría que buscar alternativas en la región para escapar del conflicto y obviamente eso es una preocupación para Europa porque Europa sería, principalmente la Unión Europea, sería bueno, el más digamos, ideal para recibir a estos refugiados, ¿verdad? Claro. Santiago, sabes que por acá la semana pasada Búsqueda informó sobre la preocupación que tiene nuestro gobierno, el gobierno uruguayo, sobre la posible incidencia del conflicto en el Tratado de Libre Comercio con China. ¿De qué manera se puede incidir en este conflicto? O sea, ¿cuál sería la premisa? ¿Cuál es la postura china al respecto, no? Exacto. Bueno, imagino que el gobierno debe tener sus preocupaciones, por algo se mencionó
dicho argumento, pero uno también tiene que entender que el comercio mundial también ha sido bastante impactado por la pandemia. Si bien el comercio de bienes ha crecido, el comercio de servicios sigue estando bastante atrás, y una posible invasión, un posible conflicto bélico en la región desencadenaría sanciones que a su vez desencadenarían un corrimiento quizás del comercio ruso con otros países, como por ejemplo, evidentemente, China. Recordemos que a principios de este mes los dos presidentes, Vladimir Putin y Xi Jinping, se reunieron y allí marcaron cierta posición conjunta, no mencionando explícitamente a la OTAN, sino que advirtiendo ciertos intereses occidentales, valga la redundancia, de desestabilización mundial en cuanto a la seguridad. ¿Qué ha pasado generalmente cuando hay conflictos de esta naturaleza? Bueno, hay sanciones. Esas sanciones llevan a que el comercio tenga cierta desviación. Y si el comercio se desviara, en este caso con China, quizás sí la atención china pasaría un poco más hacia la región, pero un país como Uruguay, con su pequeño, aunque valioso rol en la escena mundial, no creo que ocupe tanto lugar en la agenda china como bueno, quizás se esté dimensionando de esa manera, ¿no? Entonces hay que ser precavidos en ese sentido. Imagino que la prioridad para los dos países sigue vigente. Exacto. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por esta actualización de los datos. Seguramente te vamos a convocar nuevamente, porque pasadas las horas, por lo menos este 16 y a las 3 de la tarde, vamos a ver qué ocurre, si algo se cumple, si no, y cómo va variando la situación. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias.